Ya habíamos revisado de esta persona que no excedíamos en ninguna prestación para considerarlo en su salario base de cotización y lo habíamos considerado con el factor mínimo, ¿no? De un año, el de las prestaciones de ley, que era 1.0493 y en base a esto nos daba un salario base de cotización de 577.12. Entonces, este salario es el que vamos a considerar para poder nosotros calcular nuestras cuotas sobre los patronales. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vamos a ir a nuestra cédula que está en su archivo igual, que dice Emma y Eva. Y justamente aquí, bueno, yo ya había puesto el nombre de esta persona, que es Vanessa Soto. Y aquí en días, cuando son las cuotas de la EMA, se consideran las cuotas mensuales. Y lo que hace el IMSS para calcular estas cuotas, y el SUA y todos los programas, es calcularlo por los días del mes. Aquí en este aspecto sí considera exactamente los días que tiene el mes. O sea, no considera 30 días o 30.4, no, aquí considera exactamente los días. Si, por ejemplo, vamos a realizar el mes de febrero, son 28 días los que considera. Si vamos a considerar marzo, va a considerar 31 días, ¿no? Si va a considerar abril, considera 30 días. Lo que yo siempre comúnmente hago cuando realizo algún escenario o algún ejercicio es calcular 31 días para pues o tener exacto lo que se va a calcular o pues estar un día un poquito más arriba, ¿no? Entonces lo vamos a calcular por 31 días del mes, vamos a calcular, digamos, marzo, entonces vamos a calcular 31 días del mes, ¿no? Esta persona cotizó 31 días de marzo y vamos a poner su salario base de cotización, que nos lo vamos a traer de acá. Ok, perfecto, ¿no? Aquí tengo el valor de la UMA, bueno, no es cierto, es 113.14, listo. Aquí tengo su valor de la UMA. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar a calcular los montos de cada uno de estos seguros. Como ya les había comentado, aquí yo ya les puse los porcentajes que revisamos en la presentación. Ya están aquí automáticamente los porcentajes, y nada más sería realizar el cálculo de cada uno de los seguros. Entonces lo que vamos a realizar primero es la cuota fija. La cuota fija tiene un porcentaje del 20.40%. Esta la paga totalmente el patrón y lo que vamos a calcular va a ser, primero vamos a calcular la, la UMA, ¿sí? Lo podemos poner la UMA por los días trabajados, que son los 31 días. Y luego lo vamos a calcular por el porcentaje de la cuota fija para el patrón y nos va a dar que de cuota fija tenemos 715.50. Lo que vamos a ocupar para como yo les comentaba, para este cálculo de la emisión, vamos a tomar prácticamente tres datos que son los que vamos a estar multiplicando entre sí. Vamos a ocupar los días laborados, o bueno, vamos a cambiar los días cotizados, que son los 31 días, ¿no? Vamos a ocupar el porcentaje seguro, es ¿no? Vamos a ocupar la UMA y vamos a ocupar también en algunos casos el salario base de cotización. Prácticamente todas las operaciones que nosotros realizamos, que vamos a realizar en esta cédula para calcular el IMSS, vamos a considerar prácticamente estos cuatro montos. En algunos vamos a estar multiplicando algunos y en unos se van a tomar en cuenta y en otros pues nada más se van a tomar algunos, ¿no? Pero prácticamente para el cálculo de esta cédula,
todos los datos que vamos a multiplicar van a ser estos cuatro conceptos. Entonces, bueno, para este primer concepto, esta primera prestación de cuota fija, lo que hicimos fue multiplicar la UMA, los 113.14, por los días laborados, por el factor que nos indica de riesgo, bueno, del seguro, ¿no? El 20.40. Y nos da nuestra cuota fija, que son de 715 pesos. Prácticamente esta cuota fija no cambia para ningún trabajador, excepto que haya sido un trabajador ya sea que se haya dado de alta a mitad en algún día del mes y no haya cotizado el día completo, o que se haya dado de baja, igual no concluye el mes, sería la única manera en la que se modificaría esta cuota fija, porque va relacionado a los días cotizados. Pero los otros dos factores no van a cambiar. Julio, una duda. El porcentaje de seguro, ese es el que tomamos en cuenta la cuota fija, ¿no? Ese nos lo da el problema o la solución. Este porcentaje está por ley. O sea, este es el que revisamos en Es por las ley, es general, ¿no? Es general, exactamente. Estos porcentajes ya están establecidos por ley, no se van a modificar. Al menos Son los digo, que vimos anteriormente, ¿no? Que dijo él, dice que venían en la ley, ¿no? sí, En el exactamente. cuadrito que nos presentaste, ¿no? ¿Son esos? Sí, justamente. Entonces, estos porcentajes vienen por ley, no se han modificado, digo, al menos que pues llegaran a modificar la ley, sería la única forma en la que se podrían modificar, ¿no? Pero pues prácticamente no cambian, Oh, son año los con año mismos. cambiando, o sea, así como, Sí, o año sea, con año siguen siendo los mismos. Los únicos factores que podían cambiar año con año, pues sería su salario base de cotización, que se modificara, y la UMA, ¿no? Que también se modifica cada año. Pero estos porcentajes prácticamente son los no mismos. cambian. Son los mismos, ok. Luego, bueno, para seguir en las siguientes prestaciones en especie, aquí yo creo que eh, yo creo que esta es el cálculo un poquito más complicado de todo. Aquí dice que nosotros tenemos que calcular el excedente de tres salarios mínimos, que en este caso obviamente ya son tres sumas, y están multiplicadas las tres sumas, ¿no? Son 339 pesos. Y lo que vamos a calcular es el excedente de estas tres sumas. Sí, Guillermo, dime. ¿Me puedes repetir la fórmula de la cuota fija? ¿Es el 20.40% de qué? Es La el última 20, cotizadas. es la UMA, doscientos trece Ajá. punto catorce por los días trabajados, que son 31, bueno, los días cotizados más bien, 31 días, por el factor. Por los días cotizados, por el factor. Bueno, va por el Ok. porcentaje. Y Ujú. mes con mes van cambiando porque hay meses que tiene 28, por ejemplo, febrero, o 30, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Exactamente, sí, aquí como les comentaba, los días cotizados son exactamente los del mes. Digamos, si fuéramos a calcular febrero, pues va a cambiar esta cuota fija, ¿no? Porque va relacionado a los días cotizados. Ah, muy bien. Ujú. Y luego vamos a calcular la parte del excedente del patrón. Aquí dice que es el excedente de tres sumas. Lo que vamos a hacer aquí lo voy a hacer por fórmula primero, y después si quieren lo hacemos el, ¿cómo se llama? Como manual. Mira, aquí vamos a hacer la fórmula y le vamos a poner, sí, vamos a abrir un paréntesis, dos paréntesis. Bueno, no es cierto. Aquí vamos a poner una condicionante. Si la UMA multiplicada por 3, porque es el excedente de tres sumas, es mayor, ¿no es cierto? Es menor a su salario base de cotización, nosotros vamos a, pues, la UMA es
Ese es menor, ¿no? Sí, si es menor a su salario, le vamos a calcular el valor de la 1 por 3. Lo que vamos a calcular en este salario, bueno, en esta prestación, lo que vamos a hacer es sacar el excedente de las tres sumas. O sea, vamos a comparar tres sumas por su salario. Entonces, por ejemplo, lo que me decía, la fórmula es, si el valor de tres sumas es menor que su salario, le vamos a sacar un excedente. Entonces, por ejemplo, aquí el valor de tres sumas corresponde a 339 pesos y su salario de ella es de 577 pesos. Entonces, su salario es mayor que la UMA. Entonces, lo que vamos a hacer es, le vamos a sacar el excedente de su salario menos la UMA. Tenemos un excedente de 237 pesos. Este es el excedente de tres sumas. Y posteriormente lo que vamos a hacer es multiplicar este excedente por bueno, va a ser por el monto por los 30 días. Lo que vamos a hacer es, va a ser el excedente por los días cotizados por el porcentaje. Lo iba a hacer por fórmula, pero está también un poquito complicado. Y le vamos a poner si la UMA multiplicada por 3 es mayor, no es menor, perdón, que su salario base de cotización. Entonces lo que vamos a hacer es esta operación, que la UMA multiplicada por 3 reste, va a ser al revés porque si no me va a salir en negativo, que su salario se reste la UMA multiplicada por 3. Aquí tenemos para ver qué va a ser este, ya que haga la operación, se multiplique por los días y se multiplique por el factor. Fórmula. Paréntesis. Te faltó cerrar un paréntesis, creo, el rojo. 15 días. Bueno, Yo ya están todos los paréntesis. Para que lo haga de manera automática. Creo que es las comas, ¿no? Te falta el resto de la fórmula. No debería de ser. La prueba lógica es si la UMA por 10. 3 es menor que 10, te faltaban las comas ahí. Ujú. Si sí es menor que 10, se va a multiplicar, ¿qué? Se va a restar el salario menos la UMA por Menos 3. la UMA multiplicada por 3, ¿no? Se va Exacto. a, ahí está. El salario menos.
la UMA multiplicada por 3. Vamos a ver si sale. Que justamente lo estaba. Y luego eso se va a multiplicar por los días y luego por El porcentaje. el porcentaje, ¿verdad? El que dice Ujú, patrón. exacto. Y Ujú. si es falso, y si es falso, ¿qué vamos a hacer? Nada. Y si es, si su salario es menor que las tres sumas, va a ser igual a cero. Se le va a disminuir nada. No, no, no se le va a quitar nada de. Entonces va a ser lo mismo a las tres sumas. Si O su va a ser salario es, igual al salario. si su salario es menor a las tres sumas, no se le va a descontar nada de el excedente de las tres sumas porque no las pasa. Solamente se va a multiplicar por el porcentaje, ¿o no? Solamente se va a multiplicar por el. No, incluso, bueno, si su salario es menor que las tres sumas, no se va a descontar nada, o sea, va a ser cero, porque no sobrepasa las tres sumas. Entonces no se va a descontar nada. Ah, no. O sea, Falta un paréntesis. este cálculo justamente va a ser solamente para el excedente, si es que su salario excede las tres UMAS. El salario. 81.05, ya está, ya me salió. Ok, Es cero, ¿verdad? Si el criterio falso es cero. sí. O sea, si va a ser, si es menor, va a ser cero. Si va por 3 Y es, sí, es la F1, ajá, por 3 luego menor que C10. y Ajá, luego otra son, vez abres dos C10 paréntesis, luego C10, menos otra vez la UMA ajá, por 3, por 3. Luego voy a cerrar mi paréntesis. ajá, y luego por Lo B10, siento que que es los días, me está faltando un paréntesis. ahí está, y luego por los días, el, por el porcentaje, Porcentaje. E8. Ah, Te pero aquí me falta, te falta. falta coma, cero. Aquí ya lo cerré, pero sería entonces coma No, 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 cero. después del rojo, después del Sí, rojo. sí, cierto. Después del rojo, ¿para qué? Termine mi Coma, operación. para que el valor falso te dé cero, y ahora sí ya, ahí dale enter, Ok, y ya. perfecto. Ok, listo. Es que quería hacer la fórmula, digo, para que lo tuvieran formulado de todas maneras, pero ya lo sacamos igual. Lo hicimos como por pasitos, ¿no? Que fue lo primero que hicimos fue el excedente, sacar el excedente de su salario menos las tres sumas, y luego lo multiplicamos esto por los días laborados, bueno, los días cotizados por el factor. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para el, para la parte del trabajador, exactamente lo mismo, que va a ser el excedente de su salario por los días cotizados, aquí está, por los días cotizados por el factor, bueno, el porcentaje que es para para el trabajador, y nos va a dar 27.47. ¿Qué vamos a hacer? Pero no vamos a tener que volver a hacer porque Ahí recorriste los días, ajá, ahí está.
para sacar la fórmula. Prácticamente es la misma fórmula que hicimos con el patrón, lo único que cambió fue el porcentaje que le corresponde al trabajador. Y lo único que vamos a hacer aquí en el total, pues va a ser sumar los dos seguros, del trabajador y el del patrón, y nos va a dar que del excedente de las tres sumas, el patrón va a pagar de este trabajador 110.53 pesos de este seguro nada más. Recordemos que para los pagos de cuotas obrero-patronales, el patrón paga todo y lo que tiene que hacer el patrón, o la obligación que tiene el patrón es retenerle al trabajador en su nómina, pues las partes que le corresponden al trabajador, ¿no? Entonces, de este seguro, el patrón va a pagar de este trabajador 110 pesos, 110.53 pesos. ¿Ok? Ahora, nos vamos a la siguiente prestación, que es prestación en dinero. Aquí es el patrón va a pagar el 70, bueno, el punto 70%, ¿no? Y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Aquí ya prácticamente de aquí en adelante los cálculos son exactamente los mismos. Vamos a calcular su salario base de cotización por los días cotizados por el porcentaje. Incluso aquí lo podríamos fijar el salario base de cotización y los días laborados. Y lo único que vamos a dejar que se cambie va a ser el porcentaje. Aquí, para las prestaciones en dinero, va a ser exactamente, bueno, es su salario base de cotización por los 31 días trabajados, bueno, cotizados, por el porcentaje. Eso nos da 125 pesos. Y El para la salario parte, base de cotización por el porcentaje. ajá, salario base de cotización por los días trabajados, ¿Ok? por el porcentaje. Ok. Va. Y nos va a ¿Qué dar, más? y para el trabajador es exactamente lo mismo, solamente lo único que cambia es el porcentaje, que para el trabajador es el punto 25. Y nos vamos a sumar, nos va a dar de prestaciones en dinero, ese trabajador cuesta ciento A ver, sesenta y nueve punto noventa y seis. Sí, si me dime, perdí, en el de 125 era, ¿cuál por cuál? Perdón? en el de 125 es multiplicar el salario base de cotización Ajá, por los días cotizados ujú. por el porcentaje. Y nos da los 125. Lo mismo va a ser con el trabajador. Su salario base de cotización por los 31 días cotizados por punto 25. Nos va a dar, obviamente baja un poquito por el porcentaje, pero nos da la parte del trabajador. Y eso se suma. Y exacto, y lo vamos a sumar. Y prácticamente es lo mismo con el de gastos médicos. Aquí por eso les comentaba que ya está un poquito más sencillo. Va a ser exactamente lo mismo. Vamos a multiplicar su salario de base por los días cotizados por el porcentaje. Y nos va a dar exactamente, bueno, nos va a dar 187.85 de gastos médicos. Y para el trabajador es exactamente el mismo cálculo. Vamos a multiplicar su salario base de cotización por los días cotizados por el porcentaje. Y los vamos a volver a sumar. Listo. Ya terminamos con la primera parte del seguro que corresponde a enfermedad y maternidad. Ahora vamos con el segundo riesgo, bueno, con el segundo seguro que es riesgos de trabajo.
Aquí lo que yo les decía es que depende la prima que tengamos de riesgo el que va a determinar este cálculo. O sea, si yo cotizo, o sea, si yo considero que tengo de la prima mínima, que es 0.0, digamos, vamos a redondearlo, de 0.50. Podremos dividir de una vez. Ya lo tenemos. Este es el 50%. Sí. Y luego va a dar la prima. Que lo que es los que habíamos revisado de la prima media, era 0.54 la prima media. Pero ya cuando nosotros, si tenemos una prima mayor al inicio de que nos damos de alta en el IMSS, tenemos una prima, no sé, de 1.13%, que es la de la clase 2 y luego bajamos a, este, a la prima, pues nos va a bajar a la mínima, que es casi, lo estoy redondeando, pues 0.54, pero lo estoy redondeando a 0.50. Si yo Ahí, multiplico con esta, ¿qué fórmula fue la que hiciste, Julio? Hiciste el 8 entre 100, ok, por 100. sí, para Para poder sacarle volverlo de eso, exactamente, sí, porque si lo multiplico por el 50% no me va a dar con el cálculo. Y aquí va a ser exactamente lo mismo. Vamos a multiplicar el salario base de cotización por los 31 días cotizados por la prima de riesgo y nos va a dar el monto. Aquí yo les comentaba justamente eso, ¿no? De que si, aquí porque está en porcentaje, pero según yo si fuera ese aquí lo tengo en porcentaje, pero por ejemplo, si vamos a poner una prima de la diapositiva, ¿cuáles serán las primas? Una prima media, digamos que vamos a poner la prima de la clase 3 la prima 89 media. es por el salario base de cotización. El salario base de cotización por los días que trabajó, por el porcentaje, ¿verdad? Exactamente. Aquí 89,46. aquí lo estoy haciendo porque estaba en por ciento, pero digamos, si le quitamos el porcentaje, vamos a poner digamos, ahorita lo estamos haciendo por la prima mínima. El 0.5%, ¿no? Debería ser entre 100 para que te Ajá, dé el... sí. Yo lo estaba haciendo, como estaba por porcentaje, por eso lo dividía primero entre 100 y luego lo multiplicaba entre 100. Pero ahorita ya le quité el porcentaje y nos da exactamente lo mismo, ya nada más entre 100. Pero, por ejemplo, si yo aquí tuviera la prima media de la clase 3, pues aquí obviamente va a modificarse mi monto. O sea, aquí es lo que yo les comentaba que hay que tener mucho cuidado justamente con los riesgos de trabajo porque puede ser una diferencia considerable. Un ejemplo, aquí lo estábamos realizando con la prima mínima de 0.5. Para ese trabajador con su salario, con 0.5, me daba un costo de riesgo de trabajo de 89 pesos.
pero si por alguna razón subiéramos la prima de riesgo a 2.60, que era, vamos a ver todos los 2.5984, que era la prima mínima de la clase 3. Esto es, yo puse la clase 3, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la prima mínima y en 2 años seguidos, en 2 años se me traba. Consecutivos. Exactamente, perdónenme. A ver, Este, consecutivos, tuviéramos riesgos de trabajo, aumentarían 2 puntos porcentuales, un punto porcentual cada año, aumentaría esta prima de riesgo. Entonces, sí podría ser un valor real, digamos, aquí aumentaría obviamente 2 puntos consecutivos, me aumentaría a 2.5 la prima de riesgo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 2 años consecutivos riesgos de trabajo y aumentara dos puntos nuestra prima de riesgo, pues lo que un trabajador nos costaba 89 pesos de riesgo de trabajo aumenta a 427 pesos. Ahora, esto multiplícalo por empresas que tienen 20 trabajadores, 30 trabajadores, 100 trabajadores, es cuando realmente se vuelve un problema para la empresa porque se aumenta demasiado el pago de las cuotas. Entonces, justamente por eso muchas empresas cuidan demasiado este tema de la prima de riesgo, para que no suceda este tema, porque sí se puede llegar a volver un tema importante para la empresa, para el pago de las cuotas. Ok, bueno, entonces como les comentaba, este punto prácticamente pues se puede modificar dependiendo la prima de riesgo que tengamos en ese momento. Este sí es el único porcentaje que se modifica, como les comentaba, los otros ya vienen por ley, están establecidos en la ley y no se modifica su monto. Pero este de riesgo de trabajo sí se va a modificar dependiendo la siniestralidad que tengamos. Ahora vámonos con el siguiente seguro, que es invalidez y vida. En invalidez y vida justamente prácticamente es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos a cotizar, vamos a calcular, perdón, su salario base de cotización por los días trabajados por el porcentaje. Y nos va a dar el costo de invalidez y vida por parte del patrón y va a ser exactamente lo mismo para el trabajador. Igual, su salario base de cotización por los días cotizados por el porcentaje del trabajador. Y esto justamente nuevamente los vamos a sumar para sacar el total del invalidez y vida. Y por último, para esta emisión mensual, que es la EMA, perdón, nos falta nada más por el concepto de guardería y prestaciones sociales, que nada más la paga el patrón, es el 1% y es exactamente lo mismo que hemos estado realizando igual. Salario base de cotización por los días cotizados por el porcentaje. Salario base de cotización por los días cotizados por su porcentaje. Y listo. Tenemos que nos da de guardería 178 pesos. Entonces, ya hemos calculado todos los seguros mensuales que corresponden a la EMA de ese trabajador con un salario de 577.12. Y luego ya nada más vamos a sumar todos los conceptos que son del patrón y del trabajador. El patrón va a pagar la cuota fija del 20.40, va a pagar el excedente de las tres sumas por el 1.10, va a pagar el 0.70 de todo las lo que dice el prestaciones, patrón. todo lo que dice patrón exactamente, los gastos médicos, el riesgo de trabajo y bueno, invalidez y vida y guardería. Todos los que digan patrón es lo que va a pagar, sumando también riesgos de trabajo y la cuota fija.
Entonces, de este trabajador, el patrón, al patrón le cuesta, además de su salario, le cuesta 1,691,08 pesos este trabajador al mes, aparte de su salario. Y del trabajador vamos a sumar nada más las partes que vengan del trabajador. Eso es muy común también de que en muchos trabajos, y no somos la excepción, de alta con el mínimo, ¿no? Exactamente. Para que les pague más barato al patrón. Y son 253 pesos, nada más lo que se le va a retener al trabajador. Por eso nosotros siempre, bueno, siempre en todas las empresas, o justamente es una de las preguntas más comunes que realizan es, ¿cuánto me cuesta un trabajador en el IMSS, ¿no? Entonces, el trabajador no solamente te está costando, pues, su salario, ¿no? Que serían estos 577 pesos, porque aquí se está considerando vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Por 30, por ejemplo, aquí, este trabajador, digamos, de puro sueldo, nos cuesta 17,313,45 pesos. Eso es lo que se le paga de salario, ¿no? Lo que obviamente es su salario bruto, menos retenciones, pero finalmente esto es lo que está ganando el trabajador. Nada más de su salario base de cotización, ¿no? Más aparte el costo del IMSS, que son estos 1,600. Pues prácticamente este trabajador, por el momento solamente, no nos está costando solamente su salario de 17, nos está costando 19,000 pesos este trabajador, el hecho de tenerlo de alta en el Seguro Social. Bueno, esto Y es lo que con va. prima de riesgos baja, ¿no? Y con una Porque prima, ya hablábamos de que si subía la prima de riesgo, pues obviamente el costo del trabajador por sus seguros va a costar más. exactamente. Entonces ahorita ya justamente, o sea, vean lo que cuesta un trabajador, obviamente multiplíquenlo por las empresas o por sus trabajadores, pues cuánto representa realmente para el patrón el hecho de tenerlos de alta con su salario real y con una prima de riesgo mínima. Obviamente, por eso, como bien lo comenta Brenda, hay patrones que optan por darlos de alta con salario mínimo y por fuera pagarles alguna otra, lo que resta, ¿no? Su remanente. Aquí estamos Eso, con, ¿sí? sí, termina. Bueno, aquí estamos considerando nada más el costo de estos 1,600 por el IMSS. Todavía nos falta las partes bimestrales de la EVA, que es Sentido Rentabilidad de Vejez, bueno, Cesantía y Vejez, Retiro e Infonavit. Más aparte, todavía nos falta el impuesto sobre nómina que se paga. Entonces, pues prácticamente un trabajador, aproximadamente siempre nosotros comentamos que cuesta el darlo de alta en el IMSS, cuesta aproximadamente el 30% de su salario. Con el salario con el que lo vayas a dar de alta, nosotros, para hacer un cálculo rápido, porque obviamente para darte los datos exactos de cuánto te cuesta un trabajador en el IMSS, pues tendríamos que hacer todo este cálculo, ¿no? Su salario base de cotización, ir sacando sus porcentajes y darte los costos exactos. Pero si obviamente yo no tengo toda esa información y me dices, ¿cuánto me cuesta más o menos dar de alta a un trabajador en el IMSS? Nosotros siempre decimos del 30 al 35% de su salario. O Ya sea, con el sí. IMSS, la EVA, el impuesto sobre nómina y todo eso. Exactamente. Más o menos está entre un 30, 31, o sea, de un 30 a un 35%, dependiendo obviamente de su salario. Pero prácticamente o sea, nosotros decimos del 30 al 35% de su salario es lo que te va a costar de más darlo de alta en el IMSS, ¿no? Si gana 10,000 pesos, pues hace 10,000 pesos, saca el 30% de su salario y súmaselo a sus 10,000 pesos, ¿no? Bueno, si el 30% del salario son 3,300, de 10,000 pesos son 3,333,33, pues entonces ese trabajador te va a costar
darlo de alta con un salario de 10,000 pesos, pues 13,333, ¿no? Para que tengan más o menos una idea rápida de cuánto cuesta un trabajador en el IMSS. O bueno, darlo de alta en el IMSS, ¿no? Prácticamente también para ya entrando a las cuotas bimestrales, perdón, que es la EVA, donde se paga cesantía y vejez, retiro e Infonavit. Prácticamente aquí vamos a hacer el mismo cálculo, que son su salario base de cotización por los 31 días, por el porcentaje. Esta es aportación, o bueno, esta es la EVA mensual. La EMA es, Se tiene que hacer por 2 meses, ¿no? O sea, si Exactamente, el bimestre, o sea, necesitaríamos calcular la nómina del segundo mes para poder hacer este cálculo completo, ¿no? Pero exactamente. el procedimiento es el mismo, ¿no? Sí, mira, vamos a hacer el ejercicio tal cual como lo haría el Infonavit, bueno, el IMSS. Prácticamente, por ejemplo, si nosotros estuviéramos evaluando el bimestre de marzo-abril, pues aquí lo que cambiaría serían sus días cotizados. En vez de multiplicarlo por los 31 días del mes, lo vamos a multiplicar por 61. 30 días, 31 días de marzo y 30 días de abril. Porque esta EVA, recordemos que es bimestral. Se paga bimestralmente. Entonces, para efectos del patrón, a ti te va a llegar el pago del bimestre, no del cada mes. Lo podemos sacar por mes para verificar justamente cuánto nos costaría el mes el trabajador, ¿no? Su salario más el IMSS, más cesantía, vejez, retiro e Infonavit, cuánto nos cuesta al mes un trabajador. Pero para efectos de cómo realmente llegan los pagos al patrón, pues esto es bimestral. Entonces después nosotros vamos a sumar estas dos y nos da un monto de 1,716 pesos nada más de este trabajador. a ver, ¿fue qué con qué? Ah, ya. Esto es lo que va a llegar de manera bimestral. Entonces, el Pa- único que va sobre la UMA es el de prestaciones en especie, entiendo, ¿no? sí, es para el Prestaciones en único. especie y el que dice excedente sobre el salario mínimo general. Para el único que vamos a ocupar la UMA va a ser para la cuota fija, prácticamente para estos tres primeros. Va a ser para la cuota fija, que vamos a tomar la UMA por los días cotizados por el factor, por el porcentaje. Y para el excedente de la UMA, que justamente es lo que vamos a sacar para los salarios que excedan hasta 3 UMAs, ¿no? Aquí, por ejemplo, aplican días de falta, o sea, es mensual de cajón, o sea, es Sí, sobre los cotizados, no sobre los trabajados, ¿verdad? exactamente. Sí, porque por ejemplo aquí el trabajador falta, pero pues no porque falta un día no va a tener derecho a su seguro, ¿no? O sea, no Claro. va relacionado a sus días de trabajo. Para, Aunque sí se podría hacer, sí se podrían descontar, siempre y cuando ustedes llevaran a cabo el cálculo del SUA. Porque aquí, ¿qué pasa? El IMSS y el Infonavit son bien hábiles, ¿no? Son inteligentes. El IMSS, si ustedes pagan con lo que sale directamente de las emisiones, el IMSS te va a decir, este trabajador estuvo dado de alta todo marzo, son 31 días. Y yo te voy a cobrar en base a los 31 días, que es el cálculo que estamos realizando. Pero, ¿qué pasa si este trabajador de esos 31 días, 20 estuvo de incapacidad? No trabajó 20 días porque estuvo de incapacidad, ya sea por enfermedad general o por riesgo de trabajo. Digamos que es enfermedad general, no afecta a la empresa. Tuvo una apendicitis o no sé, y le dieron 20 días de incapacidad. Es enfermedad general, a mi patrón no me afecta, pero sí me afectó porque no trabajó 20 días. Si ustedes pagan en base a lo que
descargan directamente del IMSS. El IMSS te va a decir, para mí cotizó 31 días, estuvo dado de alta todo marzo. Y tú vas a decir, sí, estuvo dado de alta todo marzo, pero 20 días estuvo de incapacidad. Si ustedes hicieran sus cálculos con el SUA te permite meter la incapacidad. ¿Y qué va a hacer el SUA? Tú metes tu incapacidad con la incapacidad que te dé el trabajador con su folio del IMSS y lo que va a hacer el SUA va a hacer, no te va a calcular los 31 días, te va a calcular solamente 11 días. Y obviamente este trabajador, pues todos los cálculos van a ir relacionados a los 11 días que realmente trabajó. Y cuando el IMSS te llegue a preguntar, obviamente antes de que te pregunte, que te llegue una carta de invitación, él va a revisar porque tú nada más le pagaste 11 días y no los 31. Obviamente lo primero que va a buscar el IMSS va a ser buscar alguna incapacidad o alguna incidencia que haya tenido el trabajador por el cual no le pagaste los 31 días. Pero en caso de que llegara alguna revisión por parte del IMSS para decirte, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué me pagaste 11 días y estuvo cotizando 31? Sí, pero en el SUA yo te declaré una incapacidad por 20 días. Entonces solamente te estoy pagando el restante, porque pues para eso el patrón contrata el seguro, para estar cubierto en caso de alguna incidencia. Entonces, el trabajador se enfermó, no fue a trabajar y el patrón está cubierto porque lo tiene dado de alta en el IMSS y tiene su seguro. Y Pero la pues única aquí, manera, sí, ajá, la dime. única manera de hacerlo es con el SUA, ¿no? O sea, no le puedo yo mover a los días cotizados directamente más que con el SUA, ¿verdad? Exactamente, es lo que te comento. El IMSS es muy, muy inteligente y él te va a cobrar los 31 días que estuvo cotizando en el IMSS. Entonces aquí no hay forma de que tú puedas modificar este número si no es con tu SUA. Entonces aquí, por ejemplo, el patrón ha estado pagando, digamos, de más al IMSS porque no se está haciendo acreedor esas incapacidades que tiene. Entonces sí, justamente si ustedes descargaran el SUA y metieran y también hicieran su cálculo en el SUA, pues estas incapacidades no las pagan. Porque para eso justamente tienen el seguro, para que cuando pase algo, el IMSS responda, porque además al trabajador le pagaron estos 20 días el IMSS, bueno, 16 días le pagó el IMSS con su salario base de cotización, en caso de que haya sido enfermedad general, ¿no? Si fue riesgo de trabajo, pues sí le paga sus 20 días. Bueno, serían 17 días, porque como les comenté, los primeros días no los pagan, los primeros 3 días no los pagan el IMSS y el patrón pues los puede pagar o no, pero no está obligado. La mayoría de patrones pues no los paga porque no están obligados. Entonces, por eso también es importante tener justamente el SUA porque pueden hacer este tipo de cosas. Y justamente también en la bimestral pues se va a ver reflejado. Aquí yo a estos 61 días le descontaría los 20 días que estuvo de incapacidad y pues nada más pago 41. Y también disminuye el pago de estas cuotas bimestrales. Entonces, sí, por eso también es importante tener el SUA, porque así como también podemos declarar de más, como en el caso que habíamos revisado de la persona, pues también podemos declarar de menos en caso de tener incapacidades, porque el IMSS no lo va a hacer. El IMSS te calcula lo que está cotizando el trabajador los días que cotizó y eso es en base a lo que te hace el cálculo. Y ya por último, para este tema de EMA bimestral, nos faltaba el retiro, que es igual, su salario base de cotización. Por aquí está mal porque es el 2%. Me está dando 60. Sí.
Considerando, pero es exactamente lo mismo. Su salario base de cotización por los días trabajados, no, por el 2%. Pero aquí lo teníamos por los 61 días, por eso me está dando, para sacarlo de manera bimestral, digamos, 704. Ok. Bueno, estaba considerando Ah, porque este es bimestral, ¿no? exactamente. Y lo vamos a cambiar igual a los 61 días y listo. Aquí lo único que vamos a hacer es igual sacar las sumas, pero bueno, ahorita les voy a decir, porque aquí si lo hubiéramos sacado por, lo tenemos que sacar por por, porque a pesar de que, digo, es bimestral, pero lo vamos a sacar por los 31 días. Vamos a sumar igual las partes del patrón. Pues aquí nada más hay una parte del trabajador, ¿no? Ahora sí lo vamos a... Eso es lo que ahorita vamos a... todo ya hice el cálculo otra vez por los 31 días del mes, ¿no? Aunque sea bimestral, lo vamos a hacer ahorita por los 31 días del mes para saber cuánto nos cuesta el trabajador al mes, ¿no? Ya sacamos cuánto paga en la EMA al mes el patrón y el trabajador. Y en total, el trabajador, el patrón va a pagar estos 1.600 del IMSS, más aparte estos 1.900 de cesantía, vejez, retiro e Infonavit. Entonces el patrón va a pagar de este trabajador al mes, más aparte de su salario, 3.614. Y al trabajador se le va a retener únicamente 454 pesos. El patrón va a pagar al mes junto esta cantidad, 4.068 pesos va a pagar el patrón. Entonces, lo que platicábamos, ahora vamos a sumar, vamos a ponerle IMSS, IMSS Infonavit, para sacar la proporción. El empleado que tiene su salario diario base de cotización de 577 pesos, por sus 30 días le pagamos un salario de 17,000 pesos al mes, 17,300 es lo que se le paga de salario. Y por tenerlo de alta en el IMSS,
Nada más mensualmente se le pagan bueno, cuesta en el IMSS 4,068 pesos. Eso quiere decir que este trabajador al patrón le va a costar al mes 21,382 pesos. Le va a costar al patrón tener ese trabajador en el IMSS. ¿Cómo ven? ¿Se les hace caro? Sí. Oye, digo, yo sé que este es un ejemplo, pero por ejemplo, el sueldo que multiplicas los 30 por el salario base de cotización, ¿no sería por el salario diario? Sí, sería por el salario diario Digo, o sea, nominal, ujú, por su salario diario. Pero de todas maneras, yo lo estoy considerando aquí por el salario base de cotización, porque de todas maneras, en diciembre le vas a pagar su aguinaldo. Entonces, bueno, y el están aguinaldo, ¿con considerados. cuál se considera? Sí, o O sea, sea, ya está. exacto, en este salario de los 577 ya está considerado su aguinaldo. Es como si lo estuvieras Pagan. provisionando mes, pagando mes a ex- mes. Es que ex- precisamente quería hacer un cálculo de aquí con la empresa y quería determinar el aguinaldo pues ya de diciembre, para ir haciendo como que un fondo de ahorro para eso. Entonces, si se le pagan 15 días, yo considero el salario base de cotización por los 15 días. No, sí, bueno, si por ejemplo tú fueras a hacer un cálculo de su aguinaldo, va a ser por su salario nominal. O sea, Ok, el- va a ser sí. su salario de 550 por 15 días. Por ejemplo, a Ah, esta persona le tocaría 8,250 pesos de aguinaldo menos retenciones. ok, ya. Pero digamos, si tú quieres hacer un fondo, lo podrías considerar Todo ocho mil para... doscientos cincuenta pesos de esta persona, un ejemplo. Obviamente ya cuando tengas que pagar en diciembre vas a pagar un poquito menos porque le vas a retener todavía esta persona, Pero ¿no? voy a pagar el impuesto también, por Ajá, corrección. exactamente, sí. Pero aquí para saber más o menos, tener una idea de cuánto nos cuesta un trabajador al mes, pues aquí ya se está considerando al mes esa parte de aguinaldo, esa parte de vacaciones que le vas a pagar y esa parte de prima vacacional. Por eso lo estoy sacando con el salario base de cotización. Entonces, este trabajador nos cuesta al mes, considerando estas prestaciones de ley, 17,313. Más aparte, considerando 31 días de un mes de IMSS, Infonavit, SAR, nos cuesta 4,068 pesos, que fue lo que nos dio en total, los 4,068, ¿no? Entonces la suma de aquí sería 21,382 pesitos al mes. Todavía de aquí nos podríamos impuestos sobre nómina. A ese 3%, ¿verdad? Del sueldo. Pues, este impuesto, como saben, se calcula por el salario bruto, no por el neto. Entonces, aquí estos son 17,000 pesos menos retenciones, pero pues para el efecto del 3%, pues ese es el que vamos a tomar. 500 pesitos al mes que nos cuesta del 3%, bueno, vamos a sumar. Nos cuesta 21,900 pesos este trabajador tenerlo dado de alta en el IMSS con todo su salario. Es por eso que muchas empresas optan por darlos con un salario menor, ¿no? En el IMSS, para que obviamente reduzcan estos dos, estos dos impuestos. Y lo sacamos mensualmente. Yo sé que esto se paga bimestral, pero lo sacamos mensualmente porque estos 454 pesos que es del trabajador es lo que le vamos a descontar al mes de IMSS, porque es lo que nos cuesta, lo que se le va a retener al trabajador. El patrón va a pagar su parte del trabajador al IMSS, por eso va a pagar 4,068 pesos, pero pues al patrón nada más le corresponden 3,614. Entonces, ¿qué va a hacer con esta diferencia? Pues retenérsela al trabajador, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, de esto, lo vamos a dividir entre 30 días. Entre 30 días, vamos a sacar cuánto cuesta el costo del trabajador por día de IMSS. Este trabajador por día. O sea, lo que va a pagar el trabajador por día son 15.15 pesos.
y luego eso lo vamos a multiplicar por los días que se le paguen de salario. En este caso, su nómina es semanal, lo vamos a multiplicar por 7. Entonces nos va a decir que de retenciones a la semana le tenemos que retener 106.02 pesos de IMSS al trabajador. Nos vamos a regresar a nuestra nómina y en nuestra nómina nos vamos a ir a la parte de deducciones. Entonces aquí en la parte de IMSS, como le estamos pagando 7 días a esta persona de su nómina, pues yo ya saqué el cálculo que le corresponden por 7 días, 106.02 pesos de retención de IMSS. Su parte diaria de IMSS, lo que nos cuesta por 7 días, nos da 106 pesos. Entonces aquí en su recibo de nómina de retenciones va a tener 106.02% de retenciones. Aquí ya está sumado automáticamente. Y entonces ya de neto nos va a dar que esta persona va a ganar en su semana 5,716 pesos ya de manera neta, ¿no? Que si lo hacemos como lo habíamos considerado, era su salario menos el total de deducciones y todavía esto menos los vales de despensa porque no los íbamos a considerar. Y aquí creo que le modifiqué a los vales de despensa porque se quedó con los 1,500 que habíamos hecho la prueba. A los 280. Entonces el trabajador va a recibir ya neto 5,366 pesos en su cuenta, más 280 pesos en su tarjeta de vales de despensa. Y ya obtuvimos nosotros lo que le corresponde de IMSS a este trabajador a la semana. Si fuera quincenal, pues aquí yo lo multiplicaría por 15 días, pues serían 227 de retenciones, ¿no? Oye, Julio, y para los que están pagando crédito Infonavit, sé que ya nos pasamos un poquito de la hora, Ujú. pero para los que están pagando crédito Infonavit, si quieres o si tienes oportunidad, lo vemos hoy o la próxima clase, como tú veas. Tú nos indicas. Si quieren, digo, para no pasarnos de la hora, la próxima clase, mire, vamos a revisar este tema con los trabajadores que ustedes hicieron el ejercicio de la nómina, hagan el cálculo de esta emisión, saquen sus cuotas igual por los 31 días para que no nos metamos en temas de que si es bimestral o no. Y justamente yo, la próxima, bueno, mañana que revisemos este tema con sus cálculos para ver si nos dio el mismo resultado. Y yo aquí agrego la parte de los créditos Infonavit en caso de que el trabajador tenga algún crédito Infonavit, cómo es que se calcula, ¿vale? Va, ya está.